Y ciertamente no puede haber tragedia mayor para una nación que afrontar, soportar una guerra civil. Porque a diferencia de una guerra fronteriza, en donde la totalidad de su pueblo se unifica para enfrentar un enemigo común, un enemigo externo, este tipo de guerra nos debilita, nos destruye desde adentro, dejando secuelas irreparables en la mente de cada compatriota. A pesar de todo esto, debemos de ser sensatos. Tenemos el mal hábito de exigir soluciones inmediatas a problemas que no es posible solucionar de la noche a la mañana. Y también tenemos el mal hábito de exigir sin habernos ganado realmente ese derecho. Porque el exigir es un derecho que se adquiere cuando se participa de una nación, de un Estado, de una democracia. Y a la participación que me refiero no es a ir a votar cada 4 años o cada 2 años por senadores, alcaldes y presidente. No. Participar es hacer seguimiento constante a la gestión que se está haciendo con nuestro patrimonio, con lo que nos pertenece a todos. Es opinar, es no ser indiferentes, es pronunciarse. Para eso se han dado unas garantías democráticas para que cada quien alce su voz y diga lo que piensa. Ahora, si queremos hablar de paz en este país, tenemos que hablar de guerra. Y eso es algo que nos tiene cansados a todos los colombianos. Algo de lo que los colombianos no queremos saber más, pero es una realidad inmediata que no podemos evadir. Bueno, y yo en lo poco o mucho que haya leído sobre historia, supe del tiempo del oscurantismo, del tiempo del renacimiento, del tiempo de la industrialización, del tiempo de la globalización, pero jamás escuché del tiempo de la paz. No se ha dado el tiempo de la paz. Y el ser humano por naturaleza ha sido conflictivo y ha habido siempre quien se defienda y quien ataque. También a través de la historia nos damos cuenta de que no ha habido un solo conflicto en el mundo que se termine por el solo hecho de que los involucrados en dicho conflicto se cansen de la guerra. O sea, no hemos encontrado el primer ejército que se cansó y se quiso retirar porque estaba harto del asunto. O que una guerra en un país, sea civil o fronteriza, se terminara simplemente porque los ciudadanos dijeran no queremos más esto, ya no más. No. La terminación de un conflicto armado se da por motivos muy específicos, de los cuales les voy a compartir de manera muy general. Hoy todavía tenemos muchos colombianos que creen que la prolongación de la guerra civil en Colombia se da gracias a intereses particulares de entes de poder que quieren manipularnos a través de la guerra para mantenernos debilitados. Otros creen que se debe a razones mercantilistas, en lo que refiere a venta de armamento. Otros creen que se debe a la gran desigualdad que existe en el país y no han mirado los objetivos primordiales, los objetivos originales de las partes en conflicto, tanto del Estado como de la insurgencia. Y comenzaré hablando de 3 puntos específicos, 3 causas específicas por las cuales una guerra termina, un conflicto armado termina. 1. Derrota militar. Esto es cuando las partes toman la decisión de no ceder, de no dar tregua, de no negociar absolutamente nada, y una tiende a acabar con la otra, pues llevan la lucha hasta las últimas consecuencias, hasta el último hombre, hasta la última gota de sangre. 2. Rendición incondicional. Esto es cuando una de las partes se ve debilitada al extremo y ve como única alternativa de sobrevivir el de poner sus armas sin imponer ningún tipo de condición, a excepción claro está de que se les respete la integridad física, o sea la vida. Y 3. Por negociación o rendición bajo términos. Esto es cuando las partes deciden darle una salida política, una salida diplomática al conflicto, por razones prácticas, como pueden ser la pérdida de vidas humanas, los costos de la guerra, embargos internacionales, sanciones, y otra infinidad de factores que hacen de la guerra la última alternativa, y algo que en lo posible un Estado coherente siempre buscará evitar. Ahora, ¿sería esta la última, lo ideal para nosotros los colombianos? Que a través de una negociación coherente se le diera fin al conflicto, parar el derramamiento de sangre, pero tendríamos que pasar de nuevo a los objetivos primordiales de las dos partes en conflicto, de las 3 partes en conflicto, porque en realidad es Estado, insurgencia y la población civil, que desgraciadamente en este caso somos los que aportamos las víctimas, o la mayor parte de las víctimas. Bueno, ¿qué pretende el Estado? Independientemente de su eficiencia o ineficiencia, el Estado de Derecho pretende defender las instituciones democráticamente constituidas, garantizar la participación ciudadana a través de unos representantes regionales que legislan desde un Congreso, o sea, los senadores, representantes a la Cámara, establecer un orden territorial a través de 3 ramas que conocemos como la ejecutiva, legislativa y judicial, y por supuesto aplicar y defender una constitución que legitima todo este ejercicio. Ahora, ¿qué pretende la insurgencia? Remover el Estado de Derecho para implementar su propio Estado, el cual
estará regido por su propia constitución, la cual, según su propia percepción de lo que ellos consideran debe ser un Estado, o necesita un Estado para dar igualdad y bienestar a sus ciudadanos, debe implementarse como modelo único. O sea, no cabe un Estado dentro del otro Estado, no entramos a participar en el Estado, sino que simplemente remueve el Estado para implementar el suyo. Ahora, ¿qué pretende la población en general? Hombre, que el conflicto se acabe, que el Estado verdaderamente garantice igualdad, participación y bienestar a todos sus ciudadanos. Punto. Entonces, por un lado tenemos un Estado legítimo, un Estado que nos garantiza participación, un Estado que si bien tiene sus errores, es precisamente porque nosotros no nos hemos apropiado verdaderamente de ese derecho que tenemos a construir nuestro futuro y construir nuestra nación a lo que nosotros queremos. Por otro lado tenemos un modelo de Estado totalmente ilegítimo, que se vale de la represión, del narcotráfico y de la violencia para mantenerse, que no busca consenso nacional de ningún tipo, él simplemente impone, y que obviamente no tiene dentro de sus planes ejercer como democracia si llegase a ser Estado. Pues ya todos conocemos cuáles son sus modelos a seguir: Unión Soviética, Cuba y países que verdaderamente no dan cabida a la participación ciudadana. Siendo esta la realidad, yo quisiera saber qué opinan los colombianos que piensan que aquí la guerra la hacemos por hacerla. ¿Cómo se puede lidiar, cómo se puede tratar con una persona que se ha fijado como objetivo máximo el tomarse el poder absoluto por la vía armada? Una persona o personas que tienen la consigna de patria o sangre, o sea, o los tomamos el poder o nos morimos en el intento. ¿Cómo es posible hacer la paz con gente así? Con gente que, como decía hoy el presidente en el entierro del mayor Guevara, se burlaron de la buena voluntad de todos los colombianos, se burlaron de la buena voluntad, de los gestos de voluntad del gobierno. Entonces, aquí el problema no es que sea el gobierno, aquí el problema no es el autoritarismo, ni el guerrerismo. Aquí simplemente estamos en guerra. Y nuestro papel en esta guerra es simple y llanamente defendernos. Porque aquí no se está hostigando a nadie. Aquí simplemente estamos defendiéndonos. Aquí se han abierto posibilidades para que la guerrilla se movilice. Se les han creado garantías para que participen del Estado. Y ahí tenemos el ejemplo del M-19. Simplemente no hay voluntad de negociación. Simplemente no está dentro de sus planes el ofrecerle la paz a los colombianos, sino el ofrecer la próxima dictadura del siglo XXI. Siendo así, no tiene sentido hablar de negociaciones, no tiene sentido hablar de acuerdos humanitarios, no tiene lógica intercambiar a un terrorista, a un delincuente, a un bandido, por un personaje de bien, por una persona honorable, por un oficial, un soldado, un policía, que no fue capturado en guerra, que no es prisionero de guerra, sino que es secuestrado, que fue privado de su libertad cumpliendo con su deber. No tiene lógica rearmar y engrosar de nuevo las filas de las FARC a costa de un intercambio que es arbitrario, que es desproporcionado y que no va a generar sino más muertes, más planeamientos, más secuestros y más alternativas de presión a través de estas prácticas que tanto aborrecemos por parte de la guerrilla hacia el pueblo colombiano. Eso es algo que tenemos que entender los colombianos, es algo que tienen que entender las víctimas del secuestro, porque de alguna u otra manera todos hemos sido víctimas, a todos nos han matado un familiar, a todos nos han vacunado, a muchos nos han secuestrado. Mi nombre es Aníbal Guerra, les hablo desde Medellín, Colombia.